Bueno, el objetivo de nuestra inmersión profunda de hoy es verdaderamente singular. Vamos a explorar cómo un cambio radical, un giro absoluto de perspectiva, transformó a un hombre ordinario en algo histórico. Ujú. Alguien que parecía no tener ningún rumbo fijo en la vida y que acaba siendo el mismísimo origen de una tradición hospitalaria que ha dado la vuelta al mundo. Sí, es un caso fascinante. Para ello, tenemos sobre la mesa unos apuntes históricos y reflexivos fechados el 8 de marzo. Llevan el título de Episodio 43, San Juan de Dios. Exacto. Y al repasar este material, la verdad es que salta a la vista una combinación muy particular. A ver, es que tenemos por un lado datos biográficos puros y duros del siglo XVI. Eso es. Y por otro, unas reflexiones filosóficas y teológicas tremendamente profundas, sobre todo acerca de la naturaleza de la caridad y el sufrimiento humano. Y hay que admitir que el contraste es extremo, porque cuando empiezas a revisar estas notas, no te esperas en absoluto la trayectoria que toma esto. Para nada. Tienes la vida de un soldado, de un viajero sin un propósito claro, y de repente termina fundando un legado médico y espiritual de una magnitud incalculable. Es de esas historias que demuestran que la realidad supera con creces a la ficción. Es un caso de estudio absolutamente extraordinario. Y lo que atrapa desde el primer momento es que no estamos ante una simple biografía lineal, no es un listado de fechas y lugares. Ya, no es la típica entrada de enciclopedia. Exacto. Lo que tenemos entre manos es un análisis detallado sobre cómo la respuesta de un único individuo frente al dolor ajeno tiene el poder real de alterar por completo la historia institucional y social. Fíjate qué importante es eso. Claro, no es solo el relato de las aventuras de un hombre en el siglo XVI. Es una ventana para comprender cómo las acciones más íntimas, más directas frente al sufrimiento, pueden cristalizar en movimientos globales. Movimientos que perduran durante siglos. Totalmente de acuerdo. Y para entender la magnitud de ese cambio, creo que tenemos que situarnos en la casilla de salida, Ujú. en esa vida inesperada de la que habla el material. Las notas nos sitúan en el año 1495, en Portugal, que es donde nace nuestro protagonista. Y ahí es donde empieza todo. Sí. Y se describe su juventud con 3 palabras que dibujan un perfil muy concreto. Dicen que era soldado, viajero y buscador. Hablamos de una juventud increíblemente inquieta. Inquieta y me atrevería a decir que bastante cruda. Ya, me lo imagino. Hay que intentar visualizar lo que significaba ser soldado y viajero a principios del siglo XVI. No estamos hablando de un turismo romántico o de una carrera militar estructurada y cómoda, como podríamos pensar hoy. Para nada. Hablamos de alguien que va de un lado a otro empuñando armas, viviendo en campamentos improvisados, sufriendo los rigores del clima, las enfermedades de los ejércitos. Buscando sobrevivir, básicamente. Eso es, buscando sobrevivir o buscando algo de fortuna sin saber muy bien hacia dónde dirigirse. Claro, un hombre curtido por la dureza del mundo en su máxima expresión. Es que la información subraya de forma categórica que nada, absolutamente nada, en su trayectoria inicial hacía presagiar lo que venía después. Nada indicaba que terminaría siendo considerado un santo. O el fundador de una orden de cuidados, exacto. Era un mercenario, un tipo duro de la época. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque toda esa trayectoria de soldado errante sufre una ruptura total. Un quiebre absoluto. Al parecer, todo cambia cuando escucha una predicación de San Juan de Ávila. Pero las notas aclaran que no fue un cambio superficial, de esos que te hacen reflexionar un par de días y luego vuelves a tu rutina. No. Fue una sacudida que derribó los cimientos de su existencia. Entonces, ¿qué pasó exactamente ahí? ¿Cómo un discurso transforma a un soldado curtido en una persona totalmente distinta? Lo fascinante aquí es el mecanismo interno de esa conversión. El análisis es muy preciso al señalar que no se trató únicamente de un momento de fervor emocional pasajero. Claro, que a veces nos imaginamos las conversiones como algo súper peliculero, con alguien llorando y ya está. Justo. A veces tendemos a pensar en las conversiones históricas como un arrebato de lágrimas momentáneo. Pero aquí se describe un verdadero cambio de paradigma cognitivo. Un cambio de chip mental. Eso es. El texto afirma que comprendió algo radical. Y esa palabra, radical, yendo a la raíz de las cosas, es la clave de todo. Lo que comprendió, y lo que le rompió los esquemas, fue la idea de que Cristo estaba presente en los pobres y en los enfermos. Un momento, detengámonos ahí.
Porque para nosotros hoy puede sonar a una frase hecha, a algo que se ha escuchado mil veces en contextos culturales o religiosos. Ujú. Pero para él, en ese momento histórico y con su pasado, debió ser un cortocircuito mental tremendo. Absolutamente. Imagina a alguien que viene de una vida donde impera la ley del más fuerte. En los campos de batalla, en la supervivencia del siglo XVI, el valor reside en la fuerza, En la resistencia, en el poder. en no mostrar debilidad bajo ningún concepto. Y de repente, este cambio cognitivo le hace entender que lo divino, lo más grande que existe, no reside en el poder ni en los palacios, Sino en la vulnerabilidad. en la máxima vulnerabilidad humana. Supone tener que reescribir por completo su mapa mental de cómo funciona el mundo. Esa predicación actuó como un catalizador brutal Destruyó su visión anterior, claro. y le obligó a mirar la realidad desde el estrato más bajo y despreciado de la sociedad. Es un giro de guión monumental, de verdad. Y lo que más me impacta de toda esta historia es la reacción inmediata que tuvo. Porque, seamos sinceros, ante una revelación espiritual de ese calibre, una crisis existencial tan profunda, lo lógico sería otra cosa. Retirarse del mundo, por ejemplo. Aislarse en el silencio, hacer penitencia en una cueva y meditar sobre ese nuevo paradigma lejos del mundanal ruido. Que era una vía muy respetada y muy común en aquel entonces, el ascetismo alejado de la sociedad. Pues no hace eso. La información detalla que su respuesta fue lanzarse a la acción pura y dura en las calles, específicamente en las calles de Granada. Después de esa sacudida mental, comenzó a recoger literalmente a los enfermos que estaban abandonados. Así es. Y hay un detalle que me vuela la cabeza. No lo hacía a través de intermediarios. No empezó a recaudar dinero para que otros lo hicieran. Las notas especifican que él personalmente los alimentaba, él los lavaba y los acompañaba en su dolor. Todo de forma súper íntima. Una implicación física total. Intento visualizar esto y me parece de película. Imagínate el contraste visual y humano en la Granada de la época. Para quienes nos están escuchando, ¿cómo debíamos imaginar ese escenario histórico? Es una imagen que choca frontalmente con cualquier convención, tanto de su época como de la nuestra. Hay que pintar el lienzo de las calles andaluzas del siglo XVI. Claro, sin las comodidades de hoy. No existía un sistema de salud pública, ni saneamiento como lo conocemos. Era un entorno donde la enfermedad grave, la lepra, la pobreza extrema y el abandono total eran realidades muy crudas, Y estaban a la vista de todos. expuestas en las vías públicas. La gente moría literalmente en las esquinas. Y en medio de ese escenario dantesco, tenemos a este exsoldado, alguien cuyas manos estaban indudablemente callosas, endurecidas por el manejo de las espadas. Manos de hacer la guerra, básicamente. Manos de guerra y de años de vida a la intemperie. Exacto. Y esas mismas manos, rudas, curtidas, son las que ahora, con una delicadeza absoluta, están lavando las llagas y heridas purulentas de personas moribundas. Madre mía. Están limpiando la suciedad de cuerpos que la sociedad ha descartado. Y están llevando alimento, quizá cuchara, a bocas que ya no tienen fuerza ni para masticar. Es un contraste visual y poético poderosísimo. La brutalidad de su pasado frente a la infinita fragilidad de su presente. Se me ponen los pelos de punta solo de imaginar a los vecinos de Granada viendo a este hombre hacer eso todos los días. Y lo crucial que resaltan los apuntes históricos es precisamente esa insistencia en el contacto directo. Él asumía el contacto físico con el sufrimiento más repulsivo para la época. Sin dudarlo. Esta caridad era tan extraordinaria, tan fuera de todo lo común, que la gente de la calle fue la que comenzó a llamarlo Juan de Dios, al ver esa compasión desmedida. O sea, el nombre no se lo puso él. No, se lo dio la percepción pública, al ver algo que consideraban casi inhumano por lo bueno que era. Esa idea del contacto personal, de meter las manos en el barro del sufrimiento ajeno, es abrumadora si la pensamos desde nuestra óptica actual. Porque hoy en día, cuando hablamos de cuidar a los más vulnerables, nuestra mente salta automáticamente a las instituciones. Es inevitable. Pensamos en un sistema. En hospitales, residencias, ONGs, delegamos esa responsabilidad a estructuras organizadas, lo cual, ojo, es lógico. Sí, sí. Es un avance social y es necesario en una sociedad moderna y compleja. Es el triunfo del estado del bienestar y de la especialización médica, sin duda. Nadie discute eso. Claro, no lo criticamos en absoluto, pero al mismo tiempo, esa delegación constante nos aleja de la experiencia directa del dolor. Leer sobre un individuo que no delega, que va por la calle y físicamente recoge a las personas tiradas en el suelo y las carga sobre sus hombros, resulta un choque de realidad.
Te confronta directamente. Es una acción que cuestiona nuestra propia relación con la responsabilidad individual. Y justo esto nos lleva a una de las claves teológicas y filosóficas más densas que traen nuestras fuentes hoy. Ujú. Vale, vamos a desglosar esto, porque leí la parte sobre la diferencia entre filantropía y caridad y admito que me hizo tropezar un poco. Es un punto complejo. El apunte dice textualmente: la caridad cristiana no es filantropía, es reconocer a Cristo presente en el otro. Y a simple vista, para alguien de la calle, no son básicamente lo mismo: hacer el bien, mejorar el mundo, ayudar al prójimo. Claro, parece sinónimo. ¿Cómo debemos entender esta distinción conceptual sin perdernos en jerga técnica? Es una excelente pregunta, porque los términos a menudo se confunden en el lenguaje coloquial, pero en este análisis marcan una diferencia abismal. Vamos a intentar aterrizarlo. Perfecto. La filantropía, que viene del griego y significa literalmente amor a la humanidad, es un concepto maravilloso y noble. Consiste en hacer el bien, en mejorar las condiciones de vida de los demás, impulsado por un sentido de justicia social, empatía humana o ética ciudadana. Es una acción de un ser humano hacia otro ser humano para aliviar su carga. Exacto. Hasta ahí, todo claro. Parece lo que hacía este hombre. Parecería que sí, pero el material recalca que la visión de Juan de Dios operaba en otro nivel. La diferencia no está en la acción externa. Ambos pueden estar dando de comer a un hambriento de la misma manera. Vale. La diferencia está en la clave espiritual interna, en lo que los filósofos a veces llaman la alteridad, es decir, en quién estás viendo realmente cuando miras al otro. Ah, entiendo. Según el texto, para él, la caridad implica una identificación mística real. Cuando él está lavando las heridas de un enfermo cubierto de fango en Granada, desde su nuevo paradigma mental, no está solo ayudando a un ciudadano desfavorecido. Él está convencido de que está tocando, lavando y acompañando al propio Cristo. ¡Wow! O sea, no es un te ayudo porque me das pena o porque es lo correcto desde un punto de vista cívico. No, Es un te ayudo porque eres literalmente lo sagrado frente a mí. exactamente. Es dotar a la materia más cruda, al cuerpo enfermo y pestilente, de una dimensión completamente trascendente. Por eso en su vida la oración y la acción se fusionan. ¡Qué interesante! No necesita irse a una iglesia a rezar, porque el rostro desfigurado del que sufre se ha convertido, para él, en el lugar exacto del encuentro con lo divino. Esa es la caridad desde esta perspectiva, un acto teológico, no solo una obra social. Me parece fascinante esa forma de elevar el valor de la persona humana hasta el infinito. Le da una dignidad inmensa al que sufre. Totalmente inmensa. Ahora, leyendo más adelante en los apuntes, vi que se introducía un término un poco más técnico. Hablaban de que toda esta forma de actuar tenía una dimensión apologética. Sí, la dimensión apologética. Y la verdad, suena a concepto de clase de teología avanzada. ¿A qué se refieren con que curar enfermos en la calle tiene una dimensión apologética? Es un término que intimida, es cierto, pero es más sencillo de lo que parece. La apologética, tradicionalmente, es la defensa de la fe. Normalmente se hace a través de argumentos intelectuales, debates o grandes libros. Pura teoría. Eso es. Pero lo que el análisis sugiere aquí es que la mejor defensa de sus creencias, el argumento más irrefutable de la verdad que él había encontrado, no eran las palabras, eran sus acciones. Ya veo. Su forma de cuidar a los descartados de la sociedad era su apologética. Era una demostración práctica y visible que convencía a la gente muchísimo más que cualquier discurso bien hilado en una plaza. Claro, obras son amores y no buenas razones, como se suele decir en España. Justo esa es la idea. Y es increíble porque esto me lleva a preguntarte por el impacto macro de todo esto. Si conectamos la historia de este ex soldado individual con el panorama general, me pregunto cómo se produce el salto. ¿El salto a qué nivel? ¿Cómo salta de ser un hombre solitario curando a 10 personas en un zaguán andaluz a convertirse en una red inmensa a nivel global? Si conectamos esto con el panorama general, vemos que las acciones repetidas y sostenidas de este tipo generan una onda expansiva imparable. El documento nos recuerda que este caso no flota en el vacío. Hay un contexto histórico monumental detrás. ¿A nivel institucional? Correcto. La Iglesia ha sido, durante muchísimos siglos, una de las mayores fuerzas de creación de infraestructuras para el cuidado de los enfermos en la historia mundial. Piensa en el desarrollo de los primeros hospitales en Europa, los hospicios para peregrinos, las obras de misericordia organizadas. Básicamente eran los cimientos de la asistencia social mucho antes de que existieran los estados modernos y los ministerios de sanidad. Así es.
Y el análisis nos sitúa a este hombre en el origen exacto de una de las tradiciones hospitalarias más inmensas de la historia. Una tradición que no se quedó atascada en el siglo XVI, Para nada. sino que continúa plenamente activa hoy en día a través de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Pasa de ser la locura bendita de un solo individuo a estructurarse en una red global de cuidado médico y humano. Y hay una frase en el texto que creo que resume esto a la perfección. ¿Cuál es? Dice, la caridad cristiana no es teoría, es historia concreta. La caridad cristiana no es teoría, es historia concreta. Me encanta esa frase. Baja de las nubes filosóficas directamente a la tierra, a pisar suelo. Literalmente. Hablamos de que esas ideas espirituales tan elevadas de las que discutíamos antes se terminaron traduciendo en ladrillos reales, en la construcción de hospitales, en el diseño de camas. Y en protocolos. Claro, en la creación de protocolos de cuidado médico y de enfermería que han atravesado los siglos. Han salvado y dignificado incontables vidas reales. Es el poder de la idea materializada. Es la demostración de que el cambio cognitivo de una persona, si es genuino y profundo, inevitablemente transforma la realidad física que le rodea. Y creo que aquí llegamos a la parte que más me ha hecho pensar a nivel personal al preparar el tema de hoy. Porque el análisis que tenemos no se queda atrapado en el pasado glorioso de una figura histórica. No, da un salto adelante. Da un salto temporal gigante y nos pone un espejo enorme frente a nosotros mismos, hoy en pleno siglo XXI. En el apartado que titulan Actualización para hoy, las notas señalan algo que resulta bastante incómodo de leer, para ser sincera. Sí, toca la fibra. Hazte brutal. Entonces, ¿qué significa todo esto a la luz de nuestra realidad cotidiana y moderna? Esto plantea una pregunta importante y muy necesaria sobre cómo gestionamos la vulnerabilidad en la modernidad. El material nos invita a hacer un ejercicio de contraste que duele un poco. Por un lado, tenemos nuestra actitud contemporánea, que tiende a ser aséptica, higiénica y, admitámoslo, muy evasiva. Totalmente evasiva. Hemos construido sociedades con sistemas médicos y farmacológicos maravillosos, capaces de mitigar muchísimo dolor físico, lo cual es un logro indiscutible de la humanidad. Indudable. Pero, como efecto secundario, hemos desarrollado una sociología de la ocultación. ¿A qué te refieres exactamente con una sociología de la ocultación? A que escondemos sistemáticamente todo lo que nos resulta desagradable o doloroso de ver. Piensa en cómo estructuramos las ciudades y las familias hoy. Escondemos la enfermedad grave en pabellones blancos y cerrados. Lejos de la vista. Apartamos la vejez profunda y la demencia del día a día, derivándola casi exclusivamente a residencias aisladas. Invisibilizamos a las personas sin hogar que sufren adicciones o problemas mentales severos, pasando por su lado sin mirar siquiera. Miramos el móvil para despistar. Exacto. Y por supuesto, huimos de cualquier conversación sobre la muerte o el proceso de morir. Todo lo que suene a final, a deterioro del cuerpo, se oculta detrás de una cortina gruesa. Ya. Es un mecanismo de defensa cultural. Apartamos la mirada porque la fragilidad ajena nos recuerda, de forma ineludible, nuestra propia mortalidad. Y nuestra propia debilidad. Es como si hubiéramos diseñado una sociedad pensada únicamente para gente joven, sana y superproductiva. Y todo el que se cae de esa rueda de productividad es apartado a los márgenes. Pero de forma muy limpia e institucional, para que el resto no nos sintamos mal. Exactamente eso. Una limpieza aséptica del dolor. Y por otro lado, frente a este espejo moderno, el texto nos planta la figura histórica de este hombre en Granada, cuya grandeza no consistió en tener la mejor tecnología médica, sino precisamente en lo contrario a nosotros, en no apartar la mirada, En sostenerla. en acercarse físicamente a lo que la sociedad de su tiempo descartaba. Y el análisis deja clarísimo que la lección no es que debamos tirar a la basura la medicina moderna o cerrar los hospitales, ni mucho menos. Faltaría más. La lección es que debemos revisar urgentemente nuestra actitud humana, nuestra actitud íntima frente a la persona que sufre a nuestro lado. Ese acompañamiento requiere un coraje especial, ¿verdad? Requiere una valentía enorme. La valentía de sostener la mirada frente al dolor de otro ser humano, de no salir corriendo ante la fealdad de la enfermedad, y de permanecer ahí simplemente ofreciendo presencia, dignidad y consuelo. Es una bofetada de realidad, la verdad. Te hace cuestionarte cuántas veces a la semana miramos hacia otro lado simplemente porque una situación nos incomoda un poco. Muchas más de las que nos gustaría admitir. Desde luego. Resumiendo un poco el increíble viaje que hemos hecho hoy a través de este análisis de las fuentes,
Hemos partido de 1495 en Portugal con un soldado errante y sin rumbo. Un buscador. Un mercenario que probablemente habría sido olvidado por la historia, uno más entre miles, pero que a raíz de escuchar unas palabras experimenta una rotura total de sus esquemas mentales. Ese cambio radical. Y ese cambio le lleva, sin intermediarios, a recoger de las calles de Granada a los moribundos, a lavarlos y a darles de comer, ganándose el apodo de Juan de Dios por parte de un pueblo atónito ante lo que veía. Atónito es la palabra justa. Y esa acción puramente personal e íntima, impulsada por la convicción de ver lo divino reflejado en el rostro desfigurado del enfermo, se convierte con los años en la semilla de una enorme red de hospitales y cuidados a nivel mundial que sigue viva. Todo un legado. Todo, al final, se reduce a que un día decidió no apartar la mirada del dolor. Es el mejor ejemplo de cómo la historia con mayúsculas se construye sobre decisiones muy íntimas y personales. Es un resumen perfecto del arco vital que nos presentan los documentos de hoy. Y para ir cerrando nuestra exploración, creo que es vital detenernos un instante en las últimas palabras que recoge este material. Me fijé en ellas, sí. Es un cierre que los propios apuntes catalogan de contemplativo. Nos dejan un pequeño memoresto. Es una locución latina que simplemente significa recuerda esto. Como una nota mental para llevarse. Exacto. La frase es ubicaritas ibi Deus, que se traduce como donde hay caridad, allí está Dios. Es como el destilado último, la esencia pura de toda la experiencia biográfica e institucional que hemos desgranado. ¡Qué bonito! Y termina con una idea que funciona como un reto para quien lee el documento. Dice, enséñanos a reconocer a Cristo en el que sufre. En el fondo, es una invitación directa a que cambiemos de forma profunda la manera en la que miramos la realidad que nos rodea a diario. Donde hay caridad, allí está Dios. Es un broche muy poderoso que te deja pensando profundamente, independientemente de tus creencias personales, sobre el valor absoluto del amor puesto en acción. Sin duda. Pero antes de despedirnos, y construyendo precisamente sobre esta última discusión que teníamos sobre cómo nuestra sociedad moderna trata el dolor, hay un pensamiento que ronda mi cabeza. Y creo que merece la pena dejarlo sobre la mesa para que cada uno lo mastique y lo reflexione en solitario. A ver, adelante. Si consideramos, como hemos analizado, que la cultura moderna oculta de forma casi sistemática el sufrimiento, la vejez y la enfermedad para evitarnos la incomodidad de enfrentarnos a nuestra propia fragilidad, cabe plantearse lo siguiente. Te escucho. Tras de puertas cerradas y muros institucionales, se está, sin darnos cuenta, erradicando la oportunidad de experimentar el nivel más profundo y verdaderamente transformador de empatía humana. Es una reflexión muy potente. Si el dolor se esconde de la vista pública y todo se vuelve aséptico y limpio en la superficie, quizás también se está escondiendo la capacidad de descubrir nuestra propia humanidad profunda. Esa humanidad que solo aparece cuando te ves reflejado en la necesidad absoluta del otro. Totalmente. Es una paradoja tremenda de nuestro tiempo que da mucho, mucho que pensar. Esperamos que este recorrido por la historia y la filosofía haya aportado luz y nuevas perspectivas, recordando siempre el inmenso y transformador valor de atrevernos a mirar de frente a la realidad, por dura que sea. Damos por concluido nuestro análisis a fondo de hoy. Hasta la próxima.